Jesucristo es la perfecta unión entre lo divino y lo humano. En el estudio de esta semana vamos a ver algunas señales que nos ayudarán a entender una vez más esa frase, ese concepto, y cómo ese concepto puede ser relevante y es relevante en nuestra vida, en nuestros días. Así que quédate conmigo porque es hora de comenzar un nuevo estudio. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y es siempre un gusto recibirlos a todos ustedes por aquí. Este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 2, que trae como título Signos de la Divinidad. Y para comenzarnos, como siempre, vamos a leer el verso para memorizar. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Como decía al comienzo, Jesús es la perfecta unión entre humanidad y divinidad. Esa unión se hizo necesaria porque el diablo hizo un reclamo frente al universo. El reclamo es de que Adán nunca hubiera podido tener victoria, nunca hubiera podido guardar la ley de Dios. Entonces, en vez de destruir a la humanidad y darle eco a la acusación del diablo de que Dios era injusto, de que imponía sobre sus criaturas algo que sus criaturas jamás pudieran haber hecho, entonces la divinidad eligió mandar a la tierra al Señor Jesucristo para que con la misma naturaleza de Adán, pero ahora sufriendo en un cuerpo con ya 4,000 años de pecado, él se enfrentara a tentaciones y probaciones mucho más intensas para mostrar al universo de que sí era posible tener victoria, y él tuvo victoria. Y esa victoria nos regaló a nosotros. Es el plan de la salvación, es el plan de la redención. La divinidad, la unidad entre humanidad y divinidad en la figura de Cristo es uno de los temas más presentados en el Evangelio de Juan. Y esta semana vamos a dedicarnos a estudiar algunos de los milagros donde el evangelista trata de proponer o mostrar de manera más clara esa unidad. Pero veremos que aún así muchos seguirán sin creer. Y querida amiga, querido amigo, esa es la decisión que tenemos que hacer todos los días. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de Cristo en tu vida? ¿Está en ti creer o dejar de creer? ¿Está en ti aceptar o rechazar? Con Cristo no podemos ponerlo a un lado y pensar. O aceptamos o rechazamos. Y esa será la tónica del estudio de esta semana. Te invito a que te quedes conectado conmigo durante todo el tiempo. Si eres tan amable, por favor, marca que te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, escribe tu comentario, participa en este estudio. Todo eso nos ayudará siempre a seguir produciendo más material, ¿está bien? Cuento contigo durante todo este video que está muy interesante. Moisés en el desierto era un tipo de Cristo. En la Biblia encontramos mucho de esa relación tipo-antitipo. El tipo era una figura, algo que apuntaba para un cumplimiento mayor. Moisés es un tipo de Jesús, así como varios otros en el Antiguo Testamento apuntaron en su vida para Jesús. Josué es un tipo de Jesús, Boaz para Ruth es un tipo de Jesús, el cordero sacrificial es un tipo de Jesús. Interesante, ¿no? Ahora, en el milagro que estudiamos en la lección del domingo de la alimentación a los 5,000, quedan en evidencia paralelos entre Moisés y Jesús. Quedan paralelos entre lo que Moisés hizo por el pueblo y lo que Jesús quiere hacer por nosotros.
Y quizá el gran punto de destaque de la lección de día domingo es la énfasis liberadora de Moisés para con el pueblo. Mira, Moisés no vino a hacerle guerra a los egipcios. Moisés no vino a destruir a los egipcios. Moisés no vino a hacer con que los israelitas se aposaran de Egipto. Y quizá ahí estuvo la gran confusión del pueblo cuando Cristo vino. Ellos esperaban que el Mesías le hiciera guerra a los romanos, que destituyera a los romanos, que se impusiera sobre los romanos. Era el deseo del corazón de muchos judíos que Israel volviera a tener las glorias del tiempo de David y de Salomón. Pasa que esa nunca fue la misión del Mesías. La misión del Mesías fue, como Moisés, en vez de sacar el pueblo de Egipto, sacar el pueblo de las condenas y de la esclavitud del pecado. Y esa sigue la misión de Cristo en nuestra vida. Sacarnos todos los días de la esclavitud del pecado, sacarnos todos los días de la maldad que el pecado cree en nuestra vida. Y esa debería ser la misión de la iglesia. Llevarnos a entender cómo abandonar nuestro pecado, cómo mejorar nuestra vida, cómo salir de una vida de maldad, de miseria, hacia una vida en Cristo, donde hay libertad, donde hay felicidad, donde hay plenitud. Cristo quiere transformar nuestra vida. Cristo quiere sacarnos de lo que es malo, pues, y llevarnos a lo que es bueno. Cristo quiere hacer una transformación total y completa en nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida, es mucho más que hacerte miembro de una religión. Cristo no murió en la cruz para que tú y yo fuéramos miembros de una iglesia, sentados todas las semanas allá, cantando y levantando nuestras manos, dando diezmos y ofrendas. No fue para eso que Cristo murió. Cristo murió para que usted y yo pudiéramos salir de todo lo que nos hace infelices, de todo lo que nos hace miserables, de todo lo que nos hace sentir bajos, pecadores, malvados, sacarnos de todo eso, romper las cadenas de los pecados en nuestra vida, romper las cadenas del diablo en nuestra vida y hacer de nosotros personas mejores, más felices, más en paz. Y Cristo no nos pide nada en pago por eso, solamente que aceptemos. El milagro de la transformación de panes y peces para alimentar 5,000 personas es una demostración más, no solamente de la divinidad de Cristo, pero también de qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que Cristo haga eso en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que el milagro se realice en ti? Esa es la gran pregunta. Y si me permite, esa es la pregunta que deberías hacerte todos los días. Y estoy seguro que la gracia de Cristo nos ayudará a contestarla. Estoy dispuesto a que Cristo transforme mi vida y ojalá tu respuesta sea como la mía. Sí, Señor, transfórmame por completo. El Evangelio de Juan trae 7 veces Jesús usando la expresión yo soy. Cuando se multiplica el pan y los peces, Jesús da uno de esos yo soy. Ahora, Jesús no eligió el yo soy a la casualidad o porque tenía mucha vanidad, no. Yo soy era una expresión de la ley. Dios, cuando se presentó a Moisés, y Moisés preguntó, cuando el pueblo me pregunte, ¿quién me mandó? ¿Qué voy a decir? Y Dios se dio a sí mismo nombre, diciendo, diles, yo soy, te mandó. Lo que Jesús hace al decir, yo soy el pan de la vida, yo soy el buen pastor, cuando Él usa yo soy, Jesucristo está
reconociendo, divulgando su divinidad frente a las personas, para que las personas entiendan de que Él es Dios. Ahora, ¿sabes lo que es triste? Y la lección del lunes va a hablar cómo la gente contestó a ese milagro de multiplicación de comida. Lo que es triste es que no solamente el pueblo, sino los líderes religiosos nunca entendieron Jesús diciendo yo soy. Nunca lo entendieron. Nunca lograron entender la profundidad de ese título, yo soy. Ellos estaban más preocupados con ellos mismos, con sus tradiciones, con sus preguntas, en probar que tenían razón. Muchos de los que estaban ahí se preguntaban, pues si Él es poderoso para hacer todo eso, ¿por qué no hace más? Si Él es poderoso para hacer todo eso, ¿por qué no nos libra de los romanos? ¿Por qué no destruye a los romanos? Si Él es poderoso para todo eso, ¿por qué no hace cosas más específicas para su pueblo? ¿Cuida mejor a su pueblo? La Biblia de los tiempos, pues la ley, la Torá, dejaba claro lo que Jesús estaba haciendo, pero ellos no querían ver. Para ellos la Torá era más que todo un libro para confirmar lo que ellos querían que fuera verdad. Y aquí está uno de los principales problemas que tenemos como religión. Usamos la Biblia no para lo que la Biblia se supone que debería existir. La Biblia es la palabra de Dios, de donde debo buscar conocimiento, sabiduría, corrección para mi vida. Debo buscar inspiración para seguir adelante, pero no. La religión ha comenzado a usar la Biblia como una herramienta para probar sus doctrinas y probar que tiene razón. La Biblia no está aquí para probar que yo tengo razón. La Biblia está aquí para probar que yo soy un pecador y que solamente a través del Dios de la Biblia yo podré encontrar salvación. Solamente a través de la gracia del Dios de la Biblia yo podré llegar a algún lugar. No hay nada más peligroso que alguien con Biblia en mano diciendo te voy a probar en la Biblia que yo tengo razón. No hay nada más asustador en los días que estamos viviendo. Personas usando la Biblia para castigar y oprimir. Personas usando la palabra para insistir que todo el mundo está equivocado y solamente nosotros tenemos la razón. La Biblia no pertenece a una denominación, no pertenece a un pastor, no pertenece a un ministerio. La Biblia es la palabra de Dios y no es la Biblia que se somete a nosotros. Nosotros tenemos que someternos a la Biblia, al Dios de la palabra. El gran error del pueblo está en no examinar las Escrituras dispuestos a encontrar la verdad. Y esa quizás sea la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué estoy buscando conocer la Biblia? ¿Qué quiero encontrar? ¿Quiero encontrar que tengo razón o quiero encontrar al Dios de la palabra? Porque si encuentro al Dios de la palabra, me voy a dar cuenta que yo tengo cualquier cosa menos razón. Solamente Dios está correcto. Solamente Él conoce todas las cosas. Yo, en mi limitación, me someteré a lo que la Biblia me dice. Quizá esa sea la gran bendición que podemos encontrar en este estudio y la gran bendición que pudiéramos aplicar a nuestras vidas. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, encontramos 7 milagros hechos por Jesús, que son llamados las 7 señales. Vamos a hablar mucho durante el trimestre sobre estas expresiones, las 7 señales. Una de esas es la curación de un ciego de nacimiento. Ese milagro pudiera ser toda una lección. Pudiéramos estudiar toda una semana la curación de ese ciego, porque hay mucho material ahí adentro, hay mucha cosa que se pudiera estudiar solamente en ese pasaje. Por ejemplo, la relación entre enfermedad y pecado es uno de los puntos que pudiéramos estudiar ahí,
Porque es lo que le llama la atención a los discípulos. Otra cosa que pudiéramos estudiar ahí es, ¿será justo que Dios permita a alguien sufrir solamente para manifestar su gloria en él? Es una pregunta que yo siempre me hice. ¿Por qué Dios permite que alguien sufra solamente para manifestar su gloria en él después de mucho tiempo? ¿Sería eso justo? Hay mucho por detrás de este pasaje que no nos da el tiempo de estudiar. Vamos así entonces tentarnos para lo que la lección propone. Y uno de los puntos que se propone aquí una vez más es confrontar la hipocresía de los líderes religiosos con la misericordia y el amor de Dios. Para los líderes religiosos, este milagro es un problema. ¿Por qué? Porque ocurre en el día sábado. Vuelvo a repetir, el sábado es el día de Dios. El sábado es un memorial de la creación y de la redención. El sábado debería ser guardado. Y creo que toda la persona, honestamente creo eso, que todas las personas que van a la Biblia de corazón abierto encontrarán el mensaje del sábado, encontrarán la belleza que hay por detrás de la guarda del sábado y lo guardarán. Creo que las personas que no creen en el mensaje del sábado, no creen porque cuando lo estudian van con algo de prejuicio en su corazón. Pero otra vez, ese es un tema para otra conversación. Pero para los fariseos, el problema estaba en el hecho de la sanidad en el día sábado. Ya les mencioné eso en la lección anterior. Para los fariseos, sanar a alguien en sábado solamente en emergencia. Y para ellos, un ciego que estaba ciego desde que nació, pudiera esperar hasta el lunes, domingo, martes, para ser sanado. Entonces, ¿por qué Cristo sana a ese ciego? ¿Por qué Él se toma el tiempo de atender a esa persona en un día que supuestamente Él no debería haberse hecho? Y queridos, podemos dar muchas respuestas. Para mí, Rubén, la gran belleza de este milagro es que para Cristo las personas están por encima de las tradiciones. Cristo, cuando estuvo en la tierra, respetó muchas de las tradiciones de su pueblo. Decir que Cristo rompió con todas las tradiciones es un exagero. Él respetó muchas de las tradiciones. Pero Cristo nunca, y eso es una cosa que vemos en los evangelios, nunca puso las tradiciones por encima de la necesidad de las personas. Y eso es una de las más hermosas lecciones que podemos encontrar en la Biblia. Para nuestro Señor, tú importas mucho más que tradiciones humanas. Y queridos amigos, queridas amigas, creo que ese es uno de los mensajes más hermosos que yo encuentro en la Biblia. Tú eres muy importante. Yo sé, vivimos en un mundo donde uno no siente que sea importante, donde uno siente que no vale mucho, donde uno llega a creer que vale algo si tiene dinero, si tiene seguidores, si tiene ropas de marca, si tiene bienes sociales. Pero tú vales mucho. Tú eres muy especial. Jamás pienses que este mundo será mejor si no estás en él. Tú vales mucho más de lo que puedes entender o imaginar. Y vales porque Dios te ama así como eres. Él te acepta así como estás. Y Él quiere hacer de ti una persona mucho mejor. Y lo único que pide de ti es que aceptes lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? El ciego estuvo. Y porque aceptó lo que Cristo quiso hacer en él, aunque pareciera muy inconvencional, porque estuvo dispuesto a aceptar, vio, literalmente, vio bendiciones. Querido, querida amiga, querido amigo, disponte a aceptar lo que Dios tiene para ti. Para de esperar que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. Acepta lo que Dios quiere hacer en tu vida, aunque sea diferente de lo que tú quieres o sueñas. Acepta lo que Cristo está dispuesto a hacer por ti.
para de esperar que Dios haga solamente como tú crees que es lo mejor. No, el milagro vendrá cuando aceptes que los planes de Dios son mejores que los tuyos. Aunque te parezca todo muy raro, te garantizo, verás el milagro si crees en el nombre del Señor Jesucristo. Una de las cosas más increíbles de la historia de este ciego es que él, a partir del momento que recibe el don de la visión, comienza a ver de manera más y más clara no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Mientras que los líderes religiosos siguen ciegos y cada vez más ciegos. ¿Por qué la ceguera? ¿Por qué esa incapacidad de los líderes religiosos de ver? Y mi respuesta es al mismo tiempo una preocupación y me preocupo no como una crítica, me preocupo porque yo también soy un líder religioso y tengo honestamente miedo de que sin darnos cuenta, como líderes de iglesia, estemos caminando por el mismo camino oscuro de esos líderes. Para ellos, las verdades tenían que encajarse en lo que ellos creían. Y si no se encajaba en lo que ellos creían, entonces era rechazado. Y fue así que los líderes religiosos de los tiempos de Jesús rechazaron a Jesús, porque Jesús no se encajaba en su sistema de creencias, en sus doctrinas, en su organización. Y temo, ojo aquí, temo de que en nuestros días nosotros los líderes religiosos estemos rechazando la voluntad de Dios porque ella no se encaja a lo que creemos, a lo que queremos o a lo que entendemos. Nunca hizo tanta falta como hace en nuestros días en un buen espíritu de discernimiento que viene de la unción del Espíritu Santo. Discernimiento es saber reconocer cuando estoy equivocado, aunque me duela. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, en su gran mayoría, nunca estuvieron dispuestos a sufrir el dolor del crecimiento espiritual. Pero un pobre ciego que había sido ciego toda su vida, aceptó y creció. Y queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo haríamos bien en cerrar nuestros ojos y hacer a un lado un poquito nuestros prejuicios, nuestra solidez doctrinaria, nuestro conocimiento profético y un poquito de esta arrogancia que por veces traemos de remanente o iglesia verdadera o guardadores del sábado, que deberían ser más una responsabilidad que un privilegio? Hacer todo eso un poquito a un lado y pedirle al Señor, Señor, a través de tu Espíritu, muéstranos dónde tenemos que crecer, dónde tenemos que mejorar, dónde podemos cambiar y qué es lo que tenemos que hacer. El peligro que circundó, el peligro que oscureció la visión de los fariseos en los tiempos de Jesús, no ha dejado de existir. Sigue existiendo y oscureciendo la visión de pastores, de líderes, de la organización, de ancianos de iglesia, de líderes locales y de personas como usted y yo. Cómo yo quisiera que Dios me ayudara a ser más como ese ciego de nacimiento, que recibió el toque de Cristo y sus ojos se abrieron para la realidad material,
pero más importante, se abrieron para la realidad espiritual. Yo sé que era ciego y ahora veo. Y sé que su nombre es Jesús. Y veo lo que Él es. Yo quisiera poder decir la misma cosa. Yo era ciego y ahora veo porque Cristo me ha tocado. Pero eso no pasa una vez a la vida. Eso pasa todos los días. Si hoy día ahí donde estás, le abres la puerta de tu corazón al Señor y le dices, Señor, toca mis ojos. Quiero ver con los ojos de la fe. Te prometo que la respuesta de Dios será inmediata y verás cosas que nunca viste antes en tu vida. Y verás no solamente grandes bendiciones, pero verás que hay mucha cosa que cambiar en ti, hay mucha cosa que dejar, hay mucha cosa de la cual tenemos que alejarnos por nuestro crecimiento y por nuestra relación con el Salvador. Pídele eso al día a Dios. Vas a ver la gran bendición que vas a vivir. Estos días pude ver la serie Los Escogidos, The Chosen, y se la recomiendo mucho. Se la recomiendo mucho. Creo que es una gran serie de televisión que habla de la vida del maestro. Obviamente hay un poco de dramatización en esta serie. Hay cosas que no sabemos si pasaron o si pasaron como la serie sugiere que pasaron. Pero aún así creo que es una muy buena serie y se la recomiendo muchísimo. Y estos días estaba mirando sobre el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Y cuántos detalles uno se puede imaginar que pasaron ahí? Una vez más, en ese milagro, Jesús usa la expresión yo soy. Y su divinidad en ese momento es presentada como más fuerte que la propia muerte. El ser humano tiene solución para todas las cosas en este mundo, menos para la muerte. Es entonces que aparece Dios y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido, desde que uno no entienda las cosas de la fe, las cosas del Espíritu. Cuando yo entiendo las cosas del Espíritu, esas frases de Jesús tienen mucho sentido. Porque uno se da cuenta de que Jesús no está hablando del sueño de la muerte en la tierra. Está hablando de la muerte eterna y muestra que Él es el Salvador. Él es que puede romper todas las cadenas, incluso la cadena de la muerte. El milagro que Jesús hizo con Lázaro fue una vez más fuente de inspiración para muchos para que siguieran a Jesús. Muchos siguieron con la mente turbada y muchos rechazaron. Y aquí quizá sea una de las enseñanzas más interesantes de la vida de Jesús, que es el hecho de que no importa cuántos milagros se hagan, algunos jamás se rendirán al Salvador. Por eso, creo yo, es una creencia muy particular, de que no vemos tantos milagros hoy día como vimos en los tiempos bíblicos. Y por eso tengo en mi corazón alguna reserva en cuestiones de milagros en iglesias. Muchos hermanos evangélicos mueven sus iglesias basado en milagros. Venga aquí, vas a ver milagros. Vas a ver. Y yo no puedo juzgar su sinceridad de ellos. No puedo juzgar sus intenciones. Pero cuando leo la Escritura, pienso que no es una buena manera de llevar las personas a seguir a Cristo basado en milagros que ocurrieron. Porque si mi fe depende de los milagros, a partir del momento que yo no vea los milagros que yo quiero ver, mi fe va a desaparecer. Cuando mi fe es basada en cosas que yo quiero, perdonen usar esa expresión, yo estoy creando niños consentidos en la vida espiritual, que solamente avanzan si Jesús y Dios hace lo que ellos quieren. Y no creo que la vida espiritual sea de esa manera. Cristo no me va a dar lo que yo quiero.
Dios no me va a dar lo que yo quiero. Él me va a dar lo que yo necesito. Porque si fuera basado en lo que yo quiero, Jesús nunca hubiera resucitado a Lázaro. Él hubiera llegado 4 días antes y lo hubiera sanado. Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, en su gran mayoría de veces, es muy diferente de nuestro plan. Y la felicidad en la vida espiritual está en saber aceptar la voluntad de Dios y hacer mi voluntad a un lado. Pero eso no queremos. No queremos esa fe, no queremos esa religión. Queremos la religión solamente cuando ella hace lo que yo creo que se debe hacer o hace lo que yo quiero que se haga. ¿Cuál es la fe que tú estás buscando? ¿Cuál es el Dios que quieres en tu vida? ¿El que hace tu voluntad o el que hace en ti su voluntad? La historia de Lázaro nos ayuda a entender eso. Y creo que esa es una de las buenas historias en la Biblia para ayudarnos una vez más a entender la divinidad de Cristo. Cristo es Dios y gracias a Dios por la vida de Cristo. La divinidad del Señor Jesucristo es incuestionable y es uno de los fundamentos para la fe cristiana. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es uno en la Trinidad, que siempre ha existido y siempre existirá. Era vital para el evangelista mostrar esa divinidad de Jesús. Y Jesús intentó mostrar esa divinidad en el Evangelio de Juan usando la expresión yo soy, dándose a sí mismo el nombre de Dios. Muchos no entendieron y no quisieron entender. Ojalá usted y yo entendamos que Jesús es no solamente nuestro Salvador, nuestro mejor amigo, es nuestro Dios y merece ser adorado por eso. Permítame terminar el estudio de esta semana leyendo algunas citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a entender mejor el estudio de esta semana. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debería ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vital para nuestro crecimiento en la fe. Y querido, te invito a que siempre gastes tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Acompaña esta otra cita, por favor. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrimiento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Deseado toda la gente, página 354-355. Una de las grandes bendiciones de la Internet es que podemos encontrar el mensaje de Dios en todos los medios sociales. Pero al mismo tiempo es un peligro de que nuestro crecimiento espiritual dependa de mensajes de Internet. Yo le agradezco mucho a usted que es parte de aquí de mi canal. Pero recuerde, su conocimiento de la palabra y su crecimiento en Cristo tiene que venir de su estudio de la palabra de Dios. Lea, medite, crezca en el conocimiento de la palabra. Y creo que de esa manera su vida y su caminada en Cristo serán mucho mejores. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga. Nos vemos en los próximos estudios, en los próximos videos. Cuídate mucho. Chao.